El secreto de los milagros, cómo Dios me enseñó sobre ellos. Déjame llevarte a un momento que marcó un antes y un después en mi existencia. Imagina una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes densas y una lluvia persistente que parecía reflejar el peso que cargaba en mi corazón. Había estado luchando durante años con una enfermedad que los médicos no podían explicar ni curar. Cada día era una batalla y poco a poco mi esperanza se desvanecía como arena entre mis dedos. Estaba agotada, física y emocionalmente, al borde de rendirme. Pero entonces algo sucedió. Escuché rumores de un lugar especial, un encuentro donde se decía que lo imposible se hacía realidad. Con la última chispa de fe que aún ardía en mi interior, decidí ir. Cuando llegué, no estaba segura de qué esperar. El aire estaba cargado de una energía que no podía describir, una mezcla de expectativa y reverencia. Las personas a mi alrededor parecían radiantes, llenas de una esperanza que yo había olvidado cómo se sentía. Entonces comenzó la reunión. En medio de cánticos y oraciones, sentí una presencia abrumadora, como si alguien invisible pero infinitamente poderoso estuviera allí conmigo. Mi corazón, que había estado tan lleno de miedo, comenzó a llenarse de una paz que no podía explicar. De repente, en un momento que nunca olvidaré, una voz resonó dentro de mí, clara y firme. Levántate, estás sanada. Mi cuerpo tembló de asombro y temor. ¿Era esto real? Con dudas y fe luchando en mi mente, me puse de pie. Y entonces lo supe. El dolor que había sido mi compañero constante durante años había desaparecido por completo. No había explicación médica, no había lógica humana que pudiera justificarlo. Era un milagro que transformó mi vida para siempre. Esa experiencia no solo me sanó físicamente, despertó en mí un hambre insaciable por entender el secreto detrás de los milagros. Durante años he explorado las Escrituras, he buscado a Dios en oración y he visto su poder manifestarse una y otra vez. Lo que he aprendido no es un misterio reservado para unos pocos, es una verdad poderosa y accesible para cualquiera que esté dispuesto a creer. En este video te llevaré de la mano a través de todo lo que Dios me ha enseñado sobre los milagros, sin mencionar nombres de quienes me guiaron, pero con la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Prepárate para un viaje que no solo informará tu mente, sino que encenderá tu espíritu y te equipará para ver lo imposible hacerse posible en tu propia vida. Esto no es solo un video, es una invitación a descubrir el poder transformador de Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. ¿Qué son los milagros según la Biblia? La base de todo. Antes de sumergirnos en cómo experimentar milagros, debemos entender qué son realmente. Un milagro no es un truco de magia ni una casualidad afortunada. Es una intervención divina, un momento en el que el Creador del universo irrumpe en nuestra realidad para hacer lo que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La Biblia, nuestra guía infalible, está llena de ejemplos. Desde la creación del mundo en Génesis, cuando Dios habló y todo vino a la existencia, hasta la resurrección de Jesús, cuando la muerte misma fue vencida. En Mateo 19:26, Jesús declara con una autoridad que resuena a través de los siglos: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Estas palabras no son una sugerencia, son una promesa grabada en piedra eterna. Lo que para nosotros parece un obstáculo insuperable, una enfermedad incurable, una deuda abrumadora, un corazón roto, para Dios es una oportunidad para mostrar su gloria. Los milagros trascienden las leyes naturales porque provienen de aquel que las escribió. Pero los milagros no son reliquias de un pasado distante. En Juan 14:12, Jesús hace una afirmación que debería detenernos en seco. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
Los milagros no están reservados para profetas antiguos o apóstoles, son para ti, para mí, para cualquiera que se atreva a creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué ocurren los milagros? No son caprichos divinos. Cada milagro tiene un propósito: glorificar a Dios, confirmar su palabra, mostrar su amor inmensurable y fortalecer nuestra fe. Cuando el mar se abrió para los israelitas en Éxodo 14, no fue solo para salvarlos, fue para que todas las naciones supieran que Jehová es Dios. Cuando Jesús sanó al ciego en Juan 9, no fue solo por compasión, fue para que la obra de Dios se manifestara. Los milagros son señales, faros que nos recuerdan que Dios está vivo, que escucha, que actúa. Y hoy, en este mismo momento, Él está listo para obrar en tu vida si tan solo abres tu corazón a esa posibilidad. La fe, el fundamento inamovible de los milagros. Si hay una llave que abre la puerta a los milagros, esa llave se llama fe. No es un concepto vago, ni un sentimiento pasajero. Es una fuerza poderosa, un ancla que nos conecta con el poder de Dios. Hebreos 11:1 lo define con precisión cristalina. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es ver lo invisible, tocar lo intangible, creer cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. No te equivoques, la fe no es fácil. Cuando enfrenté mi enfermedad, hubo días en que dudé, en que me pregunté si Dios realmente me escuchaba. Pero aprendí que la fe no es ausencia de duda. Es la decisión de confiar en Dios a pesar de ella. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos da una fórmula que podría cambiar el mundo si tan solo la aplicáramos. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice se hará, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Imagina eso por un momento, montañas moviéndose, imposibles desvaneciéndose, solo porque te atreviste a creer. Pero la fe no crece en el vacío. Romanos 10, 17 nos revela el secreto. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que escuchas una promesa de Dios, estás plantando semillas de fe en tu corazón. Y esas semillas, regadas con oración y confianza, florecen en milagros. La fe también exige acción. Santiago 2:17 nos desafía. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando creí que estaba sanada, no solo me quedé sentada, me levanté, caminé, declaré mi sanidad antes de verla plenamente. Actúa como si ya hubieras recibido lo que pides y verás cómo Dios honra esa fe audaz. La presencia del Espíritu Santo, el poder detrás de los milagros. Los milagros no son obra de nuestras manos, son obra del Espíritu Santo, el aliento vivo de Dios en la tierra. En Hechos 1:8, Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es la chispa que enciende los milagros, la fuerza que convierte lo ordinario en extraordinario. Cuando experimenté mi sanidad, no fue mi fuerza ni mi mérito lo que lo logró, fue la presencia del Espíritu Santo moviéndose en mí. Él es el Consolador, el Maestro, el Sanador, el que hace posible lo imposible. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No solo realiza milagros, nos prepara para recibirlos, guiándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de fe. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Invita al Espíritu Santo a tu corazón. Vive en comunión con Él. Ora, adora, escucha su voz suave y poderosa, porque donde está el Espíritu hay libertad, hay poder, hay milagros esperando suceder. La relación personal con Dios, el corazón de todo. Los milagros no son eventos aislados, fluyen de una relación viva con Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Imagina una vid. Si el sarmiento se desconecta, se marchita, pero conectado, prospera. Así es con nosotros y Dios.
Mi sanidad no ocurrió porque recité una fórmula mágica. Ocurrió porque había estado buscando a Dios, conociéndolo, amándolo. No se trata de religión rígida, sino de intimidad. Es pasar tiempo en su presencia, hablarle como a un amigo, escuchar su voz en las páginas de la Biblia. Santiago 4:8 lo promete. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada paso que das hacia Él lo multiplica hacia ti con poder y amor. Cuando vives conectado a Dios, los milagros no son la meta, son el resultado natural de esa relación. Busca a Dios por quien es, no solo por lo que puede darte, y descubrirás que su poder fluye sin esfuerzo hacia tu vida. El poder de la oración, tu conexión directa con lo sobrenatural. Si hay un arma secreta para los milagros, es la oración. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no es un ritual vacío, es una línea directa con el trono de Dios, un puente entre lo humano y lo divino. Cuando oré por mi sanidad, no fue una súplica tímida, fue un clamor apasionado, una declaración de fe. Mateo 6:10 nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que oras así, estás invitando el poder del cielo a irrumpir en tu realidad. Pero la oración requiere perseverancia. Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. No te rindas si la respuesta no llega de inmediato. Cada oración es escuchada, cada lágrima vista. Y cuando oras con otros, el poder se multiplica. Mateo 18:19-20 promete: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración en unidad es una fuerza imparable. Ejemplos bíblicos de milagros, historias que inspiran. La Biblia es un tesoro de milagros que nos muestran el carácter de Dios. Tomemos la resurrección de Lázaro en Juan 11. Este hombre llevaba 4 días muerto, su cuerpo en descomposición, cuando Jesús llegó, con una sola orden: Lázaro, ven fuera. La muerte retrocedió y Lázaro caminó vivo. Este no fue solo un acto de poder, fue una declaración de que Jesús es la vida misma. O considera la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14:13-21. Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Sobraron 12 cestas. Este milagro nos enseña que Dios no solo provee, lo hace en abundancia. En Marcos 2:1-12, un paralítico fue llevado a Jesús por sus amigos, quienes lo bajaron por el tejado. Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, y luego, levántate, toma tu lecho y vete. El hombre caminó, dejando a todos atónitos. Aquí vemos que los milagros sanan más que el cuerpo, restauran el alma. Estos relatos no son cuentos antiguos, son promesas vivas de lo que Dios puede hacer hoy. Milagros modernos, testimonios que prueban que Dios sigue obrando. ¿Crees que los milagros son solo historia? Déjame contarte lo que he visto. Una mujer con cáncer terminal, desahuciada por los médicos, oró con fe. En una reunión, sintió una paz sobrenatural. Los exámenes posteriores mostraron que el cáncer había desaparecido. Los médicos estaban perplejos. Ella sabía que era Dios. Un hombre, atrapado en la adicción por 20 años, clamó a Dios en su desesperación. En un instante, sintió una liberación que ningún programa pudo darle. Hoy, ayuda a otros a encontrar libertad. Y una familia al borde de perderlo todo recibió una donación inesperada que pagó sus deudas. Estos son milagros reales, pruebas de que Hebreos 13:8 es verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo experimentar milagros en tu vida? Tu mapa al poder de Dios. ¿Cómo puedes ver milagros? Primero, cultiva fe. Lee la Biblia, ora, cree. Segundo, obedece. Juan 2:5 dice: haced todo lo que Él os dijere. Tercero, persevera en oración. Cuarto, sé agradecido. Y quinto, rodéate de creyentes. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos. Estos pasos no son teoría, los he vivido y funcionan. Con estas 10 poderosas palabras, el Espíritu Santo entrará en ti.
¿Alguna vez has sentido un vacío inexplicable en tu vida, algo que no logras llenar aunque tengas todo lo que aparentemente necesitas? Tal vez tienes un buen trabajo, una familia que te apoya, amigos que te rodean o una casa cómoda, pero aún así hay un hueco dentro de ti, un anhelo que no puedes explicar. Ese sentimiento es más común de lo que crees. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que, como tú y como yo, han buscado respuestas en el éxito, en el dinero o en las relaciones, solo para descubrir que esas cosas, aunque valiosas, no son suficientes para llenar ese espacio profundo en el alma. Hoy quiero hablarte de algo diferente, algo que trasciende lo material y lo cotidiano. Hay una persona, una presencia espiritual que muchos llaman el Espíritu Santo, capaz de llenar ese vacío con paz, propósito y plenitud. Y lo más sorprendente es que no necesitas complicados rituales ni años de estudio para invitarlo a tu vida. Todo comienza con algo tan simple, tan poderoso y tan accesible como las palabras. Sí, las palabras. Esas pequeñas herramientas que usamos todos los días sin pensar demasiado en ellas tienen un poder inmenso, un poder que puede cambiar tu vida para siempre. En este video voy a revelarte 10 palabras específicas, 10 palabras poderosas, que, cuando las pronuncias con intención y fe, abren las puertas de tu corazón y permiten que el Espíritu Santo entre en ti. No te preocupes si ahora mismo te parece difícil de creer. Quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que no solo conocerás estas palabras, sino que también entenderás cómo usarlas para transformar tu día a día. Antes de llegar a esas palabras, déjame llevarte por un viaje. Vamos a explorar por qué las palabras son tan importantes, cómo han cambiado el mundo a lo largo de la historia y cómo pueden convertirse en el puente hacia una experiencia espiritual que nunca imaginaste. Así que ponte cómodo. Abre tu mente y prepárate para descubrir algo que podría ser el inicio de un cambio profundo en tu vida. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita, para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. La importancia de las palabras. Las palabras no son solo sonidos que salen de nuestra boca, son energía, son intención, son vida. Desde el principio de los tiempos, las palabras han tenido el poder de crear y destruir, de inspirar y de derribar. Piensa en los grandes momentos de la historia. Hace varias décadas, un hombre llamado Martin Luther King Jr. se paró frente a una multitud y pronunció las palabras: "Tengo un sueño". Esas palabras no eran solo un discurso, eran una visión, una fuerza que resonó en millones de corazones y desencadenó un movimiento que cambió las leyes, las mentes y las vidas en todo un país. O piensa en las palabras de Nelson Mandela, quien, tras años de prisión, habló de reconciliación y unidad, transformando una nación dividida en un símbolo de esperanza. Pero no necesitas ser un líder mundial para sentir el poder de las palabras. En tu propia vida, las palabras que eliges cada día moldean tu realidad. La programación neurolingüística, o PNL, una disciplina que he estudiado por años, nos enseña que nuestras palabras programan nuestra mente subconsciente. Si te dices a ti mismo constantemente "no puedo" o "no soy suficiente", tu cerebro empieza a aceptarlo como una verdad y tus acciones reflejan esa creencia. Pero si cambias esas palabras por "soy capaz" o "merezco lo mejor", algo sucede. Tu mente se reprograma, tu confianza crece y tu vida comienza a alinearse con esas afirmaciones. Ahora, imagina llevar este poder un paso más allá, al ámbito espiritual. En muchas tradiciones, las palabras son consideradas sagradas. En la Biblia, por ejemplo, se dice que en el principio era el Verbo.
sugiriendo que la creación misma comenzó con una palabra divina. Si las palabras pueden influir en nuestra mente, en nuestras emociones y en el mundo que nos rodea, ¿no crees que también podrían ser la llave para conectar con algo más grande, algo eterno? A lo largo de mi vida he visto cómo las palabras, cuando se usan con propósito, pueden abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. He conocido personas que con unas pocas palabras pronunciadas con fe han encontrado paz en medio del caos, sanación en medio del dolor y dirección en medio de la confusión. Y eso es exactamente lo que estas 10 palabras poderosas pueden hacer por ti. Ser el puente que te conecte con el Espíritu Santo, esa presencia divina que anhelas, incluso si aún no lo sabes. El poder de la fe. Antes de revelarte las 10 palabras, quiero que hablemos de algo esencial, la fe. Porque, déjame ser honesta contigo, estas palabras no son mágicas. No son un truco ni una fórmula secreta. Su poder no está en las letras o en los sonidos, sino en la fe con la que las pronuncias. La fe es el ingrediente que da vida a todo esto. Pero, ¿qué significa tener fe? No es solo creer en algo que no puedes ver con tus ojos o tocar con tus manos. Es más que eso. Es una confianza profunda, una certeza en tu corazón de que hay una fuerza mayor que te ama, que te guía y que está lista para llenarte de su presencia si tan solo le das la oportunidad. La fe es como el sol que hace crecer una semilla. Sin ella, la semilla se queda dormida en la tierra. Con ella, se convierte en un árbol fuerte y lleno de vida. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Hace mucho tiempo conocí a alguien que estaba pasando por un momento oscuro. Había perdido su trabajo, su salud estaba deteriorándose y sentía que el mundo entero estaba en su contra. Un día, en medio de su desesperación, decidió hacer algo diferente. Se sentó en silencio y empezó a repetir una palabra: confianza. No sabía exactamente en qué estaba confiando, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. Día tras día, esa palabra se convirtió en un ancla. Poco a poco, empezó a sentir una paz que no podía explicar, y con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Encontró un nuevo propósito, su salud se estabilizó y su vida tomó un rumbo que nunca imaginó. Esa historia no es única. He oído testimonios similares de personas que con fe han visto milagros en sus vidas. Y no estoy hablando de cosas imposibles como caminar sobre el agua, aunque, quién sabe, tal vez eso también sea posible. Hablo de milagros cotidianos, reconciliaciones después de años de rencor, sanaciones inesperadas o simplemente una calma que aparece cuando todo parece perdido. Entonces, te invito a hacerte esta pregunta. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Estás dispuesto a confiar en que el Espíritu Santo puede entrar en tu vida y cambiarla? Si sientes aunque sea una chispa de esa confianza, estás listo para el próximo paso. Porque ahora sí, voy a compartir contigo las 10 palabras que pueden transformar todo. Las 10 palabras poderosas. Aquí estamos, en el corazón de este video. Estas 10 palabras que te voy a revelar no son un misterio oculto ni un código secreto. Son palabras que probablemente ya has escuchado, quizás incluso usado, pero hoy las vamos a ver con ojos nuevos. Su poder no está en su novedad, sino en lo que representan y en cómo las aplicas. Vamos a explorarlas una por una y te prometo que, si las llevas a tu vida con fe, sentirás cómo el Espíritu Santo comienza a moverse dentro de ti. Primera palabra, amor. El amor es el fundamento de todo. No hablo solo del amor que sientes por tu pareja o tus hijos, sino de un amor más grande, un amor que abarca a todos, incluso a quienes te han herido. Cuando digo amor con intención, siento una calidez en mi pecho, como si algo divino me recordara que estoy conectada con los demás. Prueba esto. Cada día, di amor, y luego haz un acto pequeño de bondad. Verás cómo tu corazón se expande. Segunda palabra, perdón. El perdón es libertad. Llevar rencor es como cargar una mochila llena de piedras, te agota y te impide avanzar.
He visto cómo el simple acto de decir perdón y realmente sentirlo ha liberado a personas de años de dolor. Perdona a alguien hoy, incluso si es a ti mismo, y siente cómo ese peso desaparece. Tercera palabra, gratitud. La gratitud cambia tu mundo. Hace algunos años empecé a escribir cada mañana 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio era difícil encontrarlas, pero con el tiempo vi bendiciones en todo: el sol, una sonrisa, un café caliente. Di gratitud y observa lo que tienes. Te sorprenderás de cuánto hay. Cuarta palabra, humildad. La humildad es poderosa porque te abre a aprender. Cuando digo humildad, me recuerdo que no lo sé todo y que está bien pedir ayuda. Una vez, un amigo me dijo que la humildad es el suelo donde crecen las bendiciones. Estoy de acuerdo. Pruébalo, di humildad y acepta que no tienes todas las respuestas. Quinta palabra, fe. La fe, como ya dije, es la chispa que enciende todo. Cada vez que digo fe, siento una fuerza que me sostiene, incluso en los días más difíciles. Es como un faro en la tormenta. Di fe y confía en que algo más grande está contigo. Sexta palabra, esperanza. La esperanza es el antídoto contra la desesperación. Recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía perdido, pero al decir esperanza, algo cambió. No fue instantáneo, pero me dio la fuerza para seguir. Di esperanza cuando todo parezca oscuro y verás cómo la luz regresa. Séptima palabra, paz. La paz es un regalo que todos buscamos. En un mundo lleno de ruido, decir paz me trae calma. Una vez pasé un día entero repitiendo esta palabra en silencio y al final sentí una tranquilidad que no había sentido en meses. Di paz y respira profundo. Funciona. Octava palabra, alegría. La alegría no depende de las circunstancias, es una elección. Cuando digo alegría, sonrío sin darme cuenta. Es como encender una chispa que ilumina todo. Di alegría y busca algo que te haga feliz hoy. Compartir esa felicidad multiplica su poder. Novena palabra, sabiduría. La sabiduría es más que conocimiento. Es saber qué hacer con lo que sabes. Cada vez que digo sabiduría, pido claridad para tomar decisiones que me acerquen a mi propósito. Di sabiduría y escucha esa voz interior que te guía. Décima palabra, entrega. La entrega es soltar el control. He aprendido que luchar contra lo que no puedo cambiar solo me agota. Cuando digo entrega, siento que me rindo a un plan mayor y eso me da paz. Di entrega y confía en que todo está en buenas manos. Estas 10 palabras, amor, perdón, gratitud, humildad, fe, esperanza, paz, alegría, sabiduría y entrega, son como llaves. Úsalas con fe y verás cómo el Espíritu Santo entra en tu vida. Testimonios y evidencia. No quiero que pienses que esto es solo teoría. He visto el impacto de estas palabras en personas reales y quiero compartir algunas de esas historias contigo. Conocí a una mujer que había perdido la fe en todo. Su vida estaba llena de deudas y soledad. Un día empezó a practicar la palabra esperanza. Cada mañana la decía frente al espejo, imaginando un futuro mejor. Meses después me contó que había encontrado un trabajo que le apasionaba y que por primera vez en años sentía que valía la pena levantarse cada día. Otra historia es la de un hombre que guardaba rencor hacia su padre por abandonarlo de niño. Ese resentimiento lo consumía. Hasta que una noche, agotado, dijo perdón en voz alta. No fue fácil, pero al día siguiente sintió una ligereza que no podía explicar. Con el tiempo, incluso logró hablar con su padre y sanar esa herida. Estas no son excepciones, hay estudios que respaldan esto también. La psicología ha demostrado que la gratitud reduce el estrés y mejora la salud mental. El perdón está vinculado a menos problemas cardíacos. La esperanza y la fe ayudan a las personas a superar traumas. Aunque mi enfoque es espiritual, estos datos muestran que estas palabras tienen un poder real, medible.
He visto cómo estas palabras han cambiado vidas y sé que pueden cambiar la tuya también. No es casualidad que estés aquí escuchándome. Algo te trajo a este video y creo que es porque estás listo para lo que viene. Hemos recorrido un camino juntos en estos últimos minutos. Te he compartido las 10 palabras poderosas: amor, perdón, gratitud, humildad, fe, esperanza, paz, alegría, sabiduría y entrega. Y te he mostrado cómo pueden invitar al Espíritu Santo a tu vida. Pero este no es el final, es el comienzo. Te desafío a empezar hoy. Elige una palabra cada día. Dila en voz alta, siéntela en tu corazón y ponla en práctica. Tal vez mañana comiences con gratitud y agradezcas por lo que tienes. O quizás elijas perdón y dejes ir algo que te ha estado pesando. Con cada palabra estarás abriendo una puerta que el Espíritu Santo cruzará para llenarte de su presencia. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenido que te ayude en este viaje. Y déjame un comentario abajo. ¿Cuál de estas palabras te habló más? ¿Cómo piensas usarlas? Me encantaría saberlo. Recuerda esto, las palabras tienen poder, pero tú tienes el poder de darles vida con tu fe. Que el Espíritu Santo entre en ti y te transforme, hoy y siempre. De esta manera, el Espíritu Santo sanó mi corazón roto. Imagina que estás parado frente a un abismo. El viento frío te golpea la cara y cada paso que das parece acercarte más al borde. No hay luz al final del camino, solo una oscuridad que te envuelve como una manta pesada. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho que no explica las palabras. Tal vez fue cuando perdiste a alguien que amabas con todo tu ser. Un padre, una madre, un amigo, un hijo. El teléfono suena y en un instante tu mundo se derrumba. O quizás fue una traición, una puñalada por la espalda de alguien en quien confiabas ciegamente. Un amigo que te abandonó, una pareja que rompió tus promesas, un colega que te robó lo que tanto esfuerzo te costó construir. O tal vez no fue un evento único, sino una serie de pequeños cortes, fracasos repetidos, sueños que se desvanecieron, palabras crueles que se clavaron en tu alma como astillas bajo la piel. Yo he estado ahí, déjame llevarte a un lugar de mi vida que aún puedo sentir como si fuera ayer. Hace años mi mundo se vino abajo. Había puesto mi corazón en una relación que creía que duraría para siempre. Planeábamos un futuro juntos, una casa, risas alrededor de la mesa, quizás hasta una familia. Pero un día todo eso se desvaneció. Me dejaron con una nota breve y fría. No puedo seguir. Sin explicaciones, sin despedidas. Solo un vacío que llenó cada rincón de mi ser. Las noches se convirtieron en un tormento. Me acostaba mirando el techo, con el insomnio como mi compañero más fiel. Mi mente reproducía cada momento, buscando dónde había fallado, qué pude haber hecho diferente. El silencio era ensordecedor, un grito mudo que resonaba en mi cabeza. No eres suficiente, nadie te va a querer. Me miraba al espejo y veía a un extraño, ojos hundidos, hombros caídos, un caparazón de lo que alguna vez fui. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. ¿Te suena familiar? Tal vez no sea una relación lo que te rompió. Tal vez fue el día que te despidieron de ese trabajo en el que habías puesto tu alma, o cuando un diagnóstico médico te arrancó la esperanza. Quizás fue el rechazo constante, no encajar en la escuela, no ser elegido, no ser visto.
O tal vez es algo que ni siquiera puedes nombrar, un dolor que llevas como una mochila invisible, tan pesada que te dobla la espalda, pero tan familiar que ya no sabes quién eres sin ella. Intenté escapar de ese dolor. Me sumergí en el trabajo hasta el agotamiento, buscando validación en cada bien hecho. Probé llenar el vacío con ruido, series interminables, redes sociales, cualquier cosa que ahogara mis pensamientos. Incluso busqué consuelo en amistades superficiales, riendo en voz alta para no escuchar el eco de mi soledad. Pero nada funcionaba. El dolor seguía ahí, como una sombra que me perseguía. Un recordatorio constante de que algo dentro de mí estaba roto. Pero aquí está lo que quiero que sepas. No estás solo en ese dolor. No importa cuán profundo sea el abismo en el que te encuentras, hay una salida. Hoy quiero compartir contigo una historia que cambió mi vida, un viaje que me llevó de las cenizas de la desesperación a una paz que desafía toda lógica. No fue un cambio instantáneo, no fue un truco ni una solución mágica. Fue el toque suave, pero poderoso, de una presencia que nunca imaginé que podría alcanzarme, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo sanó mi corazón roto, y lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia, es una invitación para ti. Una puerta que se abre hacia la posibilidad de que ese peso que llevas, esas heridas que sangran en silencio, puedan sanar. ¿Te animas a quedarte conmigo? Porque lo que vas a descubrir en este video podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que no solo te levante del suelo, sino que te haga volar. El Espíritu Santo, el Consolador que nunca falla. Ahora que hemos tocado ese lugar profundo donde el dolor vive, déjame presentarte a alguien que cambió todo para mí. Imagina por un momento que tienes un amigo que nunca te abandona. No importa cuán oscuro sea el día, cuán pesada sea la carga, Él está ahí, escuchando, sosteniéndote, susurrándote palabras que calman el caos en tu mente. Ese amigo existe y su nombre es el Espíritu Santo. En la Biblia, Jesús hace una promesa que aún resuena hoy, miles de años después. En Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». ¿Escuchaste eso? Para siempre. No es un consuelo que se va cuando las cosas se ponen difíciles. No es una ayuda que te abandona cuando más la necesitas. Es una presencia eterna, un compañero que camina contigo en cada tormenta, en cada lágrima, en cada noche sin fin. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? No es solo un concepto abstracto ni una fuerza impersonal. En la fe cristiana, el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad junto al Padre y al Hijo. Es el aliento de Dios que da vida, el poder que levantó a Jesús de la tumba, el amor que fluye desde el corazón del Creador hacia nosotros. Cuando Jesús prometió enviarlo, no estaba ofreciendo un parche temporal para nuestras heridas. Estaba dándonos acceso a una fuente infinita de paz, de fuerza, de sanación. Piensa en el Espíritu Santo como un río que nunca se seca, corriendo hacia ti, incluso cuando no tienes fuerzas para acercarte a Él. O imagina una luz cálida que entra en una habitación oscura, no para cegarte, sino para mostrarte el camino a casa. Eso es lo que sentí cuando lo conocí, una presencia que no exigía nada de mí, solo que lo dejara entrar. Recuerdo cuando mi corazón estaba tan destrozado que no sabía cómo pedir ayuda. Las palabras se me escapaban y mi mente era un torbellino de confusión y autocrítica. Estaba atrapado en un ciclo de pensamientos oscuros. Esto es mi culpa, nunca voy a salir de esto. Pero un día, mientras hojeaba mi Biblia con manos temblorosas, encontré Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un segundo y piensa en eso. Cuando no puedes hablar, cuando el dolor es tan grande que te roba la voz, el Espíritu Santo está hablando por ti. Es como si tuviera un lenguaje secreto, uno que lleva tus heridas más profundas ante Dios, incluso cuando tú no puedes expresarlas.
Para mí, eso fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. No estaba solo. Alguien estaba luchando por mí, alguien que entendía mi dolor mejor que yo mismo. Pero el Espíritu Santo no solo consuela, también transforma. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto fue un punto de inflexión en mi vida. Cuando mi corazón estaba roto, vivía atrapado en mentiras que me susurraban al oído día y noche. No vales nada, nadie te va a amar, este dolor es tu destino. Esas mentiras no venían de la nada. Eran ecos de palabras que había escuchado de otros, de rechazos que había internalizado, de heridas que nunca sané. Pero el Espíritu Santo entró como un viento suave y firme, barriendo esas falsedades y reemplazándolas con verdades que me hicieron llorar de alivio. Me mostró que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, ni de mis errores, ni de mis fracasos. Mi valor viene de Dios, quien me creó, me ama y me ve como digno, incluso en mi peor momento. Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo y piensa en esa herida que llevas dentro, esa palabra hiriente que alguien te dijo, esa pérdida que aún te quita el aliento, ese fracaso que te hace dudar de ti mismo. Ahora imagina una presencia suave, como una brisa cálida que se acerca a esa herida. No la ignora, no la minimiza, la toca con ternura y comienza a sanarla desde adentro. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. No es un juez que te critica, no es un extraño que pasa de largo. Es un amigo que te conoce hasta lo más profundo de tu alma, que ve cada lágrima que has derramado en secreto y que está listo para envolverte en un amor que no puedes explicar con palabras. Eso es lo que hizo por mí y eso es lo que quiere hacer por ti. Un legado de sanación a través de la historia. Ahora que sabes quién es el Espíritu Santo, dejemos que la historia hable por sí misma. Porque lo que te estoy contando no es solo mi experiencia. Es una verdad que ha resonado a través de los siglos, transformando vidas en cada rincón del mundo. Retrocedamos al principio, al libro de los Hechos, capítulo 2. Es el día de Pentecostés y los discípulos de Jesús están reunidos, confundidos y temerosos después de su muerte y resurrección. De repente, algo extraordinario sucede. Un sonido como un viento recio llena la habitación. Lenguas de fuego aparecen sobre sus cabezas y comienzan a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Pero no fue solo un espectáculo, fue un cambio profundo. Pedro, el mismo hombre que había negado a Jesús 3 veces por miedo, se levanta y predica con una valentía que sacude a la multitud. 3,000 personas entregan sus vidas a Cristo ese día. ¿Qué lo cambió? El Espíritu Santo. Tomó a un hombre roto por la culpa y lo convirtió en un líder lleno de poder. Avancemos unos siglos. En la Edad Media, en medio de un mundo lleno de guerra y oscuridad, encontramos a figuras como Teresa de Ávila. Esta mujer, una monja española del siglo XVI, enfrentó enfermedades crónicas, críticas de la Iglesia y una vida de lucha. Pero en sus escritos, como El castillo interior, describe encuentros con el Espíritu Santo que le trajeron paz y sanación emocional. Ella hablaba de un fuego interior que quemaba sus miedos y la acercaba a Dios. Luego está Juan de la Cruz, otro místico que, incluso mientras estaba encarcelado en una celda oscura, escribió poemas sobre cómo el Espíritu Santo lo llenaba de luz y amor. Sus palabras han inspirado a generaciones a buscar esa misma presencia sanadora. Saltemos al siglo XVIII, al gran despertar en América. Predicadores como Jonathan Edwards y George Whitefield hablaron del Espíritu Santo a multitudes al aire libre, y la gente caía de rodillas, llorando por sus pecados y encontrando liberación de sus cargas emocionales. Familias rotas se reconciliaban. Personas atrapadas en la desesperanza hallaban propósito. Luego, en 1904, el avivamiento de Gales estalló. Un joven minero llamado Evan Roberts oró por el Espíritu Santo y lo que comenzó como una pequeña reunión se convirtió en un movimiento que transformó una nación.
Las tabernas se vaciaron, las iglesias se llenaron y miles reportaron sanaciones físicas y emocionales. Los mineros, endurecidos por años de trabajo brutal, cantaban himnos mientras el Espíritu Santo suavizaba sus corazones. Y no pensemos que esto es solo historia antigua. Hoy, en pleno siglo XXI, el Espíritu Santo sigue obrando. Conozco a una mujer, Ana, que perdió a su esposo en un accidente devastador. Durante meses vivió en una niebla de dolor, incapaz de levantarse de la cama. Pero un día, en una pequeña iglesia, sintió una presencia que la envolvió mientras oraba. No puede explicarlo del todo, pero dice que fue como si alguien le quitara un peso de los hombros. Hoy, Ana lidera un grupo de apoyo para viudas, ayudando a otras a encontrar sanación. Luego está Marcos, un hombre que luchó con la adicción al alcohol por 15 años. Después de tocar fondo, gritó a Dios en desesperación y el Espíritu Santo lo llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Hoy está sobrio, restaurado con su familia y comparte su historia con cualquiera que lo escuche. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Que el Espíritu Santo no es un mito ni un recuerdo del pasado. Es una realidad viva, un poder que ha cruzado generaciones, culturas y continentes, trayendo sanación donde solo había dolor. Desde los discípulos en Pentecostés hasta las personas comunes de hoy, el Espíritu Santo ha sido un agente de cambio, un sanador de corazones rotos. Y lo más hermoso es que no discrimina. No importa tu pasado, tu dolor, tu idioma o tu lugar en el mundo. Su poder está disponible para ti, aquí y ahora. Imagina por un momento lo que podría pasar si abrieras tu corazón a esa misma presencia que transformó a Pedro, que sostuvo a Teresa, que liberó a Marcos. Esa sanación no es un privilegio para unos pocos, es un regalo para ti. Pasos para invitar al Espíritu Santo a sanar tu corazón. Llegamos al corazón de este video. ¿Cómo haces para que esta sanación sea real en tu vida? No necesitas un título en teología, no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Lo que necesitas es un corazón dispuesto, y yo voy a guiarte a través de 5 pasos prácticos que me llevaron de la oscuridad a la luz. Estos pasos no son una receta rígida, son un camino, un mapa que puedes seguir a tu propio ritmo. Los viví en mi propia carne y sé que pueden funcionar para ti. Primer paso, reconoce tu necesidad. Todo comienza con honestidad. En Mateo, capítulo 5, versículo 3, Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no es debilidad, es valentía. Es mirarte al espejo y decir: no puedo hacerlo solo. Para mí, este paso fue desgarrador, pero liberador. Había pasado meses fingiendo que estaba bien, sonriendo por fuera mientras me desmoronaba por dentro. Hasta que una noche, agotado de pretender, me arrodillé y dije: Dios, estoy roto, no sé cómo seguir. Las lágrimas cayeron, pero con ellas vino un alivio que no esperaba. Reconocer mi necesidad no me hizo más débil. Me abrió la puerta a la ayuda divina. ¿Y tú? ¿Qué necesitas admitir hoy? Tal vez es un dolor que has enterrado, una herida que has ignorado. No tengas miedo. Ese primer paso es el más valiente. Segundo paso, pide con fe. En Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesús nos anima: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando le pedí al Espíritu Santo que sanara mi corazón, no lo hice con palabras perfectas. Mi oración fue un susurro tembloroso: Espíritu Santo, ven, no sé qué hacer, pero sé que tú puedes ayudarme. Lo dije creyendo que Dios no solo podía oírme, sino que quería sanarme. La fe no significa no tener dudas, significa actuar a pesar de ellas. Imagina que estás tocando una puerta sabiendo que alguien amoroso está del otro lado, listo para abrir. Eso es pedir con fe. Pruébalo ahora mismo. Di en tu corazón: Espíritu Santo, te necesito. Él está escuchando. Tercer paso, rinde tu dolor. Este fue el paso más difícil para mí.
En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llevaba años aferrándome a mi dolor como si fuera una medalla de honor. Mi resentimiento, mi tristeza, mi ira, eran míos, y soltarlos parecía perder una parte de mí. Pero un día, agotado de cargar ese peso, imaginé que ponía todo en las manos de Dios. Toma esto, dije, no puedo más. Fue como soltar una roca que había llevado en mi espalda. No todo desapareció de inmediato, pero sentí un alivio que crecía con el tiempo. Rinde tu dolor hoy. Imagina que lo colocas a los pies de Jesús. Él lo tomará porque te ama. Cuarto paso, escucha su voz. El Espíritu Santo habla y lo hace de maneras que puedes entender. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A veces, su voz es un pensamiento tranquilo en tu mente, otras, una palabra de la Biblia que parece brillar. Para mí fue leer Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esas palabras fueron un abrazo en medio de mi tormenta. Aprende a aquietarte, apaga el ruido, abre tu Biblia, ora en silencio. Él te hablará y su voz traerá paz. Quinto paso, permanece en su presencia. La sanación es un proceso, no un evento. Pasar tiempo en oración, adoración y leyendo la palabra me mantuvo conectado con el Espíritu Santo. Hubo días en que solo me sentaba en silencio, dejando que su paz me llenara. Con el tiempo mi corazón cambió, no porque el dolor se borrara, sino porque el Espíritu Santo lo transformó en esperanza. Permanece en su presencia como quien cuida una planta. Riega tu alma con oración, dale luz con la palabra y verás florecer algo hermoso. Mi viaje personal, un ejemplo vivo. Déjame contarte cómo viví esto. Hace años enfrenté un rechazo que me destrozó. Una relación que creía sólida se derrumbó, dejándome con un "no eres suficiente" grabado en mi mente. Intenté llenar ese vacío. Trabajé hasta caer rendido, busqué aprobación en cada rincón, me perdí en distracciones, pero nada funcionaba. Una noche llegué a mi límite. Me senté en mi habitación con lágrimas corriendo y dije: Dios, no puedo más. En ese momento de rendición sentí algo nuevo, una paz cálida, como si alguien me abrazara sin tocarme. Empecé a pedirle al Espíritu Santo que sanara mi corazón y día tras día me sentaba con mi Biblia escuchando su voz. Versículos como Isaías 61:1, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, se convirtieron en mi ancla. No fue instantáneo. Hubo días de duda, días en que el dolor volvía a golpear, pero permanecí en su presencia y poco a poco el Espíritu Santo reemplazó mis mentiras con su verdad. Soy amado, soy valioso, soy suficiente. Hoy mi corazón late con esperanza y si eso pasó conmigo, puede pasar contigo. Si has llegado hasta aquí, escucha esto. El Espíritu Santo quiere sanar tu corazón roto hoy. No importa cuán profundo sea tu dolor, Él es más grande. Da un paso, reconoce tu necesidad, pide con fe, rinde tu dolor, escucha su voz, permanece en su presencia. Imagina una flor aplastada que, con agua y luz, vuelve a florecer. Ese eres tú y el Espíritu Santo es tu restaurador. No esperes más. Tu sanación está a un suspiro de distancia. Amén. Las 7 maneras como el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu interior que no puedes explicar? Un susurro suave en tu corazón que parece llamarte, pero que se pierde entre el caos de la vida cotidiana. El sonido del tráfico, las notificaciones del teléfono, las demandas del trabajo y las preocupaciones que no te dejan dormir. Si estás aquí, escuchándome ahora, creo que no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela una conexión más profunda, un propósito mayor, una guía clara en un mundo lleno de ruido.
Hoy quiero invitarte a un viaje personal, uno que cambió mi vida de manera radical, las 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. Déjame empezar con una confesión. Durante años viví perdido. Buscaba respuestas en todas partes, en libros, en amigos, en mis propios planes, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día, casi por accidente, abrí mi Biblia y leí Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz se encendiera en mi alma. El Espíritu Santo no es una idea vaga ni una fuerza impersonal, es una persona divina, viva, que desea caminar conmigo, hablarme, guiarme. Y lo más increíble, Él también quiere hacer eso contigo. Piensa en esto por un momento. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado este mismo anhelo y han encontrado respuestas al escuchar esa voz divina. Moisés, un pastor solitario en el desierto, oyó a Dios desde una zarza ardiente y liberó a un pueblo entero. Éxodo 3. Samuel, un niño pequeño, escuchó su nombre en la noche y se convirtió en un profeta que guió a Israel. 1 Samuel 3. Incluso en tiempos más recientes, personas comunes como tú y yo han transformado el mundo porque aprendieron a sintonizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú también pudieras escuchar esa voz? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión, cada paso, estuviera guiado por una sabiduría celestial? Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Sí, hazlo ahora si puedes. E imagina una vida donde no te sientas perdido. Una vida donde la paz reemplaza la ansiedad, donde la confusión da paso a la claridad, donde sabes que no estás solo porque alguien más grande está contigo susurrándote el camino. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Eso no es un sueño imposible, es una realidad que he vivido y que tú también puedes vivir. Estas 7 maneras que voy a compartir contigo no son teorías sacadas de un libro viejo. Son lecciones que el Espíritu Santo grabó en mi corazón a través de lágrimas, risas, errores y victorias. Son prácticas, reales y están basadas en la palabra de Dios. Así que quédate conmigo. Durante las próximas 2 horas vamos a explorar estas 7 maneras con detalle. No será un sermón aburrido ni una lista de reglas, será una aventura. Te llevaré por mi propio camino, te contaré historias de la Biblia que cobran vida, te compartiré ejemplos de la historia que te sorprenderán y te daré pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Al final, mi oración es que no solo entiendas cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que sientas un fuego encenderse en tu interior, un deseo ardiente de buscarlo como nunca antes. ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo para que tu vida cambie? Entonces, respira hondo, abre tu corazón y empecemos. Primera manera, la oración constante. La primera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la oración constante. Imagina tener un teléfono que nunca se queda sin batería, una línea directa con el Creador del universo que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que la oración se ha convertido para mí. No se trata de recitar palabras perfectas ni de arrodillarme en una iglesia impecable. Es una conversación viva, un latido constante entre mi espíritu y el de Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso en la vida real?
No es que tengas que vivir en un monasterio murmurando oraciones todo el día. Es mantener tu corazón abierto, tu mente en sintonía, hablando con Dios como hablarías con un amigo cercano y, esto es clave, escuchando lo que Él tiene que decirte. Déjame contarte cómo descubrí esto. Hace unos años enfrenté una decisión que me tenía al borde del colapso. Era una encrucijada en mi carrera. Aceptar un trabajo que prometía dinero y prestigio, pero que sentía como un peso en mi alma, o seguir un camino menos seguro que resonaba con un sueño que Dios había puesto en mi corazón años atrás. Me sentía atrapado con el reloj ticking y las opiniones de todos a mi alrededor zumbando como abejas. Una noche, exhausto, tomé mi Biblia y leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí probar algo nuevo. En lugar de preocuparme, oraría. Cada vez que el miedo golpeaba, oraba. Cada vez que la duda me susurraba, oraba. No eran oraciones largas ni elocuentes, a veces solo decía, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenarme, como una corriente cálida en un río helado. Fue entonces cuando escuché al Espíritu Santo, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda en mi interior. Confía en mí, toma el camino del sueño. Y lo hice. Hoy miro atrás y veo que esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Piensa en los apóstoles justo antes de Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No fue una oración de 5 minutos. Fue un compromiso constante, un clamor unido que preparó el terreno para algo asombroso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como fuego, llenándolos de poder y dando inicio a la iglesia. Más adelante, en Hechos 13:2-3, leemos: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban orando juntos, buscando a Dios sin descanso, y Él les habló con claridad, dándoles una misión que cambiaría el mundo. La historia también nos muestra el poder de la oración constante. Piensa en George Mueller, un hombre del siglo XIX en Inglaterra. Cuidó a más de 10.000 huérfanos sin pedir dinero a nadie. ¿Cómo lo hizo? Oraba. Cada mañana, cada noche, cada vez que una necesidad surgía, ya fuera comida para el día siguiente o un techo para los niños, él llevaba todo a Dios en oración. Una vez, con los huérfanos sentados a la mesa y sin comida en la despensa, Müller oró dando gracias por lo que aún no veía. Minutos después, un panadero llegó con pan fresco y un lechero con jarras llenas, diciendo que algo los había impulsado a venir. Müller vivía en oración constante y el Espíritu Santo le respondía, proveyendo milagro tras milagro. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la oración constante no es solo pedir cosas, es un acto de rendición, una forma de alinear tu espíritu con el de Dios. Cuando oras sin cesar, el ruido del mundo se apaga, las distracciones se desvanecen y esa voz suave del Espíritu Santo, esa que a veces ignoramos, se vuelve más clara. Alguien me dijo una vez, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas escuchar lo que Él siempre ha estado diciendo. Y es verdad. En mi vida, la oración constante ha transformado cómo tomo decisiones, cómo enfrento el miedo, cómo vivo cada día. Ya no me siento solo en la tormenta, sé que Él está ahí, guiándome. Si quieres seguir la voz del Espíritu Santo, empieza aquí. No esperes a tener una crisis, comienza hoy. Habla con Él mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras caminas. Haz preguntas simples. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y luego, espera, escucha. Puede que no oigas una voz audible, pero sentirás su paz,
su dirección, su presencia. La oración constante es el primer paso hacia una vida guiada por el Espíritu. ¿Te animas a probarlo ahora mismo? Segunda manera, el estudio de la palabra de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través del estudio profundo y constante de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o reglas polvorientas. Es una carta viva, escrita por el aliento de Dios, y el Espíritu Santo es el maestro que la despierta en nuestro corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Iluminando las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas que necesitamos en el momento justo. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía como un barco a la deriva. Buscaba dirección en todas partes, libros de autoayuda, seminarios, consejos de amigos bien intencionados, pero nada encajaba, nada me daba paz. Hasta que una noche, frustrado, abrí mi Biblia al azar y aterricé en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago. Me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula y el Espíritu Santo estaba listo para guiarme a través de ella si tan solo me tomaba el tiempo de estudiarla. Recuerdo una situación específica. Estaba lidiando con una relación que me desgastaba emocionalmente. No sabía si seguir adelante o dejarla ir. Entonces comencé a leer el libro de Proverbios, buscando sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 encontré: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me hablara, sentí una claridad que no había tenido antes. No fue una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Suelta esto, yo tengo algo mejor. Obedecí. Y con el tiempo vi cómo Dios trajo bendiciones que nunca imaginé. La Biblia nos muestra este principio en acción. Piensa en los bereanos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar a Pablo predicar. Estudiaron las Escrituras ellos mismos, día tras día, buscando la verdad. Ese compromiso los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que oían y guiándolos en su fe. O mira a David, quien escribió en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, era su guía en las noches más oscuras. La historia también está llena de ejemplos. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, un monje agobiado por la culpa, se sumergió en las Escrituras. Al estudiar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo le reveló la verdad de la justificación por la fe. Ese descubrimiento no solo transformó su vida, desató un movimiento que cambió la Iglesia y el mundo. Siglos después, en el gran despertar del siglo XVIII, predicadores como George Whitefield leían la Biblia con fervor y el Espíritu Santo les daba mensajes tan poderosos que multitudes lloraban y se arrepentían al oírlos. Para mí, el estudio de la palabra ha sido un ancla. No se trata solo de leer un versículo al azar y seguir con mi día. Es sentarme con mi Biblia, un cuaderno, un lápiz y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces de repente cobra vida con un nuevo significado. Por ejemplo, hace poco leí Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
En un día de agotamiento total, esas palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme: para, descansa en mí. Y lo hice. Fue un recordatorio de que Él no solo me guía, también me sostiene. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo, es el mapa que Él usa para mostrarnos el camino. Como me enseñaron una vez, si quieres escuchar a Dios, primero tienes que saber lo que ya ha dicho. Cuando estudio la Biblia, no solo aprendo sobre Dios, lo conozco personalmente. Sus promesas se vuelven mías, sus advertencias me protegen, su amor me transforma. Si quieres seguir su voz, haz de esto un hábito. Toma tu Biblia hoy, sí, ahora mismo si puedes, y lee un capítulo. Subraya lo que te hable, ora sobre ello, pídele al Espíritu Santo que lo haga real para ti. Te prometo que comenzarás a escuchar su voz de maneras que nunca imaginaste. Tercera manera, la obediencia a Dios. La tercera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la obediencia a Dios. Esto no siempre es fácil, a veces es lo más difícil que harás, pero te aseguro que es profundamente transformador. Romanos 8:14 lo dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa actuar, obedecer, incluso cuando el camino está borroso o el costo parece alto. Y créeme, he aprendido esto de la manera más dura. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Estaba aferrado a algo que amaba, un sueño, una relación, un plan que había construido con mis propias manos. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en lo profundo de mi corazón sentía una inquietud, como si Dios me estuviera pidiéndole que lo soltara. No quería escuchar. Pensé: esto es bueno. ¿Por qué renunciar a ello? Pero una noche, leyendo Juan 14:15, las palabras de Jesús me golpearon: si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me dijera: si confías en mí, obedece. Así que, con lágrimas y temblando, obedecí. Dejé ir ese plan. Y lo que pasó después fue increíble. Una paz que no puedo explicar llenó mi corazón, y con el tiempo, Dios abrió puertas que nunca hubiera visto si me hubiera aferrado a mi propia voluntad. La Biblia está repleta de historias de obediencia que cambiaron todo. Piensa en Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo prometido. No tenía sentido, iba contra toda lógica humana. Pero Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo bendijo, lo convirtió en el padre de naciones. O considera a Noé en Génesis 6. Imagina construir un arca gigantesca en un mundo sin lluvia, mientras todos se burlan de ti. Pero él obedeció, y su familia fue salva cuando el diluvio llegó. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre tiene un propósito. La historia también nos da lecciones poderosas. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad del nazismo. Podría haberse quedado callado, seguro en su iglesia, pero eligió obedecer el llamado a resistir el mal. Escribió libros, habló verdades peligrosas y ayudó a judíos a escapar, sabiendo que podía costarle la vida. Y lo hizo. Fue ejecutado en 1945. Pero su obediencia dejó un legado que aún inspira a millones. O piensa en los misioneros del siglo XIX, como Hudson Taylor, quien obedeció el llamado de Dios de ir a China. Abandonó comodidades, enfrentó enfermedades y rechazo, pero llevó el Evangelio a miles porque confió en la voz del Espíritu. En mi propia vida he visto que la obediencia abre puertas que la lógica no puede. Una vez sentí que Dios me pedía dar algo que no podía permitirme perder: tiempo, dinero, una oportunidad. Pero lo hice, confiando en Él. Y siempre, siempre, Él me ha sorprendido con algo mayor. Como me enseñaron, la obediencia es la moneda que compras la guía del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en lo pequeño,
como perdonar a alguien que me hirió o decir no a una tentación, siento su presencia más cerca, su voz más clara. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la obediencia demuestra confianza. Es decirle a Dios, no lo entiendo todo, pero creo que tú sí. Y cuando das ese paso de fe, el Espíritu Santo te encuentra ahí, guiándote al próximo. Si quieres escuchar su voz con más claridad, empieza por obedecer lo que ya sabes que Él te ha dicho. Tal vez sea una pequeña cosa, pedir perdón, ayudar a alguien, dejar un hábito. Hazlo hoy. Da ese paso aunque tiembles y verás cómo Él te lleva a lugares que nunca soñaste. Cuarta manera, un corazón humilde y receptivo. La humildad es como el suelo fértil donde el Espíritu Santo siembra su guía. No sé si alguna vez te has sentido tan seguro de ti mismo que ignoraste esa voz suave que intentaba advertirte, pero yo sí. Hace años estaba convencido de que mi plan era perfecto. Un trabajo exitoso, metas claras. Sin embargo, algo faltaba y mi orgullo no me dejaba verlo. Una noche, mientras leía 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí un desafío, soltar el control. Empecé a orar. Señor, no sé todo, guíame. Y poco a poco su voz se hizo clara, trayendo paz y dirección donde antes solo había ruido. La Biblia nos muestra esto con Samuel, un niño que dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Su humildad lo preparó para recibir un mensaje que transformó a Israel. O piensa en María, quien con un simple «hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38 se abrió al milagro del Espíritu Santo. En la historia, San Francisco de Asís dejó la riqueza por la pobreza y escuchó a Dios decir, «Reconstruye mi iglesia». Su humildad lo llevó a un avivamiento que aún resuena. Para mí, la humildad cambió una amistad rota. Quería tener la razón, pero el Espíritu me susurró, «Pide perdón». Lo hice, y no solo se restauró la relación, sino que sentí una paz inmensa. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, humíllate. Pregúntale hoy, ¿dónde me estoy aferrando al orgullo? Su respuesta te sorprenderá. Quinta manera, la adoración y la alabanza. La adoración es un puente hacia la voz del Espíritu Santo. Recuerdo una noche oscura, atrapado en preocupaciones. Sin saber qué hacer, comencé a cantar, «Te amo, Señor». No era una gran melodía, pero mientras cantaba sentí su presencia. Una voz interior me dijo, «Confía en mí». La ansiedad se desvaneció y supe que Él estaba allí. Salmos 22:3 dice, «Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando adoramos, Él se acerca. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Encadenados en una cárcel, cantaron himnos y un terremoto los liberó. Su adoración movió el cielo. O piensa en el avivamiento de Gales en 1904, cuando Evan Roberts y un grupo pequeño adoraron hasta que 100,000 almas se volvieron a Cristo. En mi vida, he visto la adoración disolver tensiones en reuniones y traer claridad en la confusión. Adora hoy, aunque no sientas ganas. Canta en tu cuarto, levanta tus manos. Verás cómo el Espíritu Santo te habla en ese espacio sagrado. Sexta manera, la comunidad y el compañerismo. No estamos hechos para caminar solos. Una vez me aislé pensando que podía manejar mi fe sin ayuda, pero me agoté. Entonces, un amigo me llevó a un grupo pequeño. Allí, mientras compartíamos, sentí al Espíritu Santo de nuevo. Una noche, alguien dijo, «A veces, Dios te pide esperar porque está preparando algo mejor». Fue como si Dios hablara directamente a mi corazón a través de ella. En Hechos 2, 42, 47, la iglesia primitiva vivía unida y el Espíritu obraba milagros. En Antioquía, Hechos 13, 1, 3, una comunidad en oración escuchó, «Apartadme a Bernabé y a Saulo». Históricamente, los monasterios medievales fueron refugios donde el Espíritu inspiró vidas enteras. En mi caso,
Un grupo de amigos confirmó una decisión clave con palabras y versículos que alinearon mi corazón con la voluntad de Dios. Busca una comunidad hoy, comparte, ora, crece con otros. El Espíritu Santo usará esas voces para guiarte. Séptima manera, estar atentos a las señales y los tiempos. El Espíritu Santo habla en los detalles, pero hay que estar atentos. Una vez dudé sobre un cambio de ciudad por trabajo. Todo parecía perfecto, pero pequeñas señales, un sermón, una conversación, un sueño, me detuvieron. Oré, y cuando el trabajo se canceló, supe que Dios me había guiado. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jesús enseñó a sus discípulos a leer las señales en Mateo 24:32-33, como las hojas de una higuera anuncian el verano. En el gran despertar del siglo XVIII, Jonathan Edwards vio la apatía espiritual y clamó a Dios, desatando un avivamiento. En mi vida, 3 menciones de Filipenses 4:13 me dieron valor para un proyecto que triunfó. Observa hoy, ¿qué patrones ves? Llévalos a oración, el Espíritu Santo te mostrará el camino. Hemos recorrido un camino increíble juntos. 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La oración constante, el estudio de la palabra, la obediencia, un corazón humilde, la adoración, la comunidad y la vigilancia. Cada una, un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en la confusión o tomarás estas herramientas y buscarás la voz del Espíritu Santo? Él es tu mejor amigo, una persona divina que anhela guiarte. Como me enseñaron, ríndete completamente a Él y deja que tome el control de tu vida. Te invito a orar ahora mismo. Espíritu Santo, enséñame a seguir tu voz. Comienza hoy. Ora, estudia, obedece, humíllate, adora, busca comunidad y mantente alerta. Si lo haces, te prometo que tu vida se llenará de su presencia. Gracias por estar conmigo. Que el Espíritu Santo te guíe siempre. Si haces esto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti siempre. Querido amigo, hoy te invito a embarcarte en una aventura que no solo podría transformar tu perspectiva, sino cambiar el curso entero de tu vida. Cierra los ojos por un segundo e imagina esto. Hay alguien que te conoce más allá de tus palabras, alguien que ha visto cada lágrima que has derramado, cada sueño que has guardado en secreto y cada lucha que has enfrentado en silencio. Este alguien no es un extraño ni una figura distante en el horizonte. Es una presencia viva, cercana y divina. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tan real como el aire que respiras. Déjame llevarte a un momento clave en la Biblia, a las palabras que Jesús compartió con sus discípulos en Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Reflexiona en esto por un instante. Jesús no está hablando de un regalo temporal ni de una visita fugaz. Está prometiendo una compañía eterna, un guía que no solo camina a tu lado, sino que vive dentro de ti. Es como si te dijeran que el mejor amigo que podrías imaginar, alguien con sabiduría infinita y amor incondicional, está dispuesto a mudarse a tu casa y nunca irse. Pero esto no es solo una idea bonita, es una realidad que ha transformado vidas a lo largo de la historia. Piensa en los primeros cristianos, hombres y mujeres comunes que después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés dejaron de ser pescadores, recaudadores de impuestos y artesanos para convertirse en mensajeros audaces del Evangelio, enfrentando persecuciones y cruzando fronteras con un valor que no podían explicar por sí mismos. ¿Qué los cambió? La presencia del Espíritu Santo. Y esa misma presencia está disponible para ti hoy. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo hacer que esto sea real en mi vida? ¿Qué significa tener al Espíritu Santo conmigo, no solo en los momentos altos, sino en cada día, en cada decisión, en cada desafío?
Si esa pregunta resuena en tu corazón, estás en el lugar correcto. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. En este viaje vamos a explorar juntos las respuestas que la Biblia nos da, desentrañando verdades que han sostenido a generaciones de creyentes y que ahora están al alcance de tus manos. No se trata solo de aprender algo nuevo, se trata de recibir una invitación a vivir de una manera radicalmente diferente, con un poder y una paz que el mundo no puede ofrecer. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el comienzo de algo extraordinario. El Espíritu Santo no es un algo, es un alguien. Antes de que podamos entender cómo invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas de manera constante, necesitamos aclarar quién es Él realmente. Muchas personas, incluso cristianos devotos, piensan en el Espíritu Santo como una especie de fuerza cósmica, una energía espiritual que aparece en momentos de adoración intensa o cuando las cosas se ponen difíciles. Quizás lo imaginas como un viento misterioso o una chispa divina que enciende tu fe de vez en cuando. Pero déjame desafiar esa idea con una verdad que podría sorprenderte. El Espíritu Santo no es un algo, es un alguien. Es una persona divina, con personalidad, emociones y un propósito claro, tan real como tú y yo. La Biblia nos da pruebas claras de esto. Mira Efesios 4:30, donde Pablo escribe: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Piensa en esa palabra, contristéis. No puedes entristecer a una fuerza impersonal como la electricidad o el viento. Solo puedes entristecer a alguien que siente, que ama, que se preocupa profundamente. El Espíritu Santo no es un accesorio en tu vida cristiana, algo que usamos cuando nos conviene. Él es una persona que anhela una relación íntima y viva contigo. Para entender esto aún más, retrocedamos en la historia. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia enfrentó debates intensos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos, como los arrianos, argumentaban que era una creación subordinada a Dios, una especie de agente divino menor. Pero en el año 381, en el Concilio de Constantinopla, los líderes cristianos, tras estudiar las Escrituras y orar fervientemente, afirmaron una verdad fundamental. El Espíritu Santo es plenamente Dios, igual en esencia al Padre y al Hijo. No era solo una cuestión de teología abstracta. Esta declaración cambió cómo los creyentes vivían su fe. De pronto, el Espíritu Santo dejó de ser una idea distante y se convirtió en alguien con quien podían hablar, alguien a quien podían adorar, alguien en quien podían confiar en cada momento. Traigamos esto a tu realidad. Imagina que tienes un amigo leal, alguien que siempre está dispuesto a escucharte, a darte consejo, a estar contigo en las buenas y en las malas. Ahora imagina que, en lugar de valorar esa amistad, lo ignoras, actúas como si no existiera o solo recurres a él cuando estás desesperado. ¿Qué pasaría con esa relación? Probablemente se debilitaría. Con el Espíritu Santo sucede algo parecido. Cuando lo reconoces como una persona divina, cuando empiezas a dirigirte a Él con amor, respeto y expectativa, abres la puerta para que Él se mueva en tu vida de maneras profundas. Mira el ejemplo de Pentecostés en Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no fue solo un evento espectacular con lenguas de fuego y viento recio. Fue el comienzo de una relación. Los discípulos no solo recibieron poder, recibieron un compañero constante. Hablaban con él en oración, lo escuchaban en sus corazones y él los guiaba en cada paso de su misión, desde predicar en Jerusalén hasta llevar el evangelio a los confines del mundo conocido. Ese mismo espíritu está aquí para ti hoy. Entonces, la primera clave para que el Espíritu Santo venga sobre ti siempre es simple pero transformadora. Reconócelo como una persona, no como una cosa. Háblale como hablarías con un amigo querido.
Espíritu Santo, gracias por estar conmigo. Guíame hoy. Invítalo a tu vida diaria. Trátalo con la reverencia y el cariño que merece. Haz eso y estarás dando el primer paso hacia una conexión que cambiará todo. No es un lujo, es una necesidad absoluta. Ahora que hemos establecido quién es el Espíritu Santo, déjame plantearte una pregunta que podría hacerte reflexionar. ¿Crees que puedes vivir la vida cristiana sin él? Tal vez piensas que con suficiente esfuerzo, disciplina y buenas intenciones puedes seguir a Jesús por tu propia cuenta. Quizás has intentado leer la Biblia, orar y hacer lo correcto con tus propias fuerzas, pero permíteme ser claro, no puedes hacerlo solo. El Espíritu Santo no es un lujo reservado para los supercristianos o un extra opcional en tu fe. Es una necesidad absoluta para cualquiera que quiera vivir una vida que honre a Dios y tenga un impacto real. La Biblia no deja lugar a dudas sobre esto. En Romanos 8:9 Pablo escribe: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esto es contundente. Sin el Espíritu Santo no pertenecemos a Cristo. Él es el sello de nuestra identidad como hijos de Dios, la prueba viviente de que hemos sido redimidos. Pero su papel va mucho más allá de ser un simple marcador. Él es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir como seguidores de Jesús. Piensa en las palabras de Jesús en Hechos 1:8. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Qué significa ese poder? No es solo un impulso emocional, es la capacidad sobrenatural para vivir con valentía, hablar con autoridad y amar con un amor que no viene de nosotros mismos. Sin el Espíritu Santo, nuestras palabras serían vacías, nuestro testimonio carecería de vida y nuestras buenas intenciones se desvanecerían ante los primeros obstáculos. Miremos hacia atrás en la historia para verlo en acción. Considera el gran despertar del siglo XVIII, liderado por figuras como Jonathan Edwards y George Whitefield. Estos hombres predicaban con una unción que no podían fabricar por sí mismos. Miles de personas se arrepentían y entregaban sus vidas a Cristo, no por la elocuencia de los predicadores, sino por el poder del Espíritu Santo que los acompañaba. O piensa en el avivamiento de la calle Azusa en 1906 en Los Ángeles. Lo que comenzó como un pequeño grupo de creyentes buscando al Espíritu Santo se convirtió en un movimiento global, con sanidades, liberaciones y un fervor espiritual que aún resuena hoy. El común denominador, la presencia activa del Espíritu Santo. Pero no se trata solo de poder para grandes hazañas, también es consuelo para los momentos oscuros. En Juan 14:26, Jesús promete: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Imagina esto, estás enfrentando una pérdida, un diagnóstico médico devastador o una soledad que parece aplastarte. En ese momento, el Espíritu Santo no solo está contigo, Él susurra palabras de paz, te recuerda las promesas de Dios y te sostiene cuando sientes que no puedes seguir adelante. Entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque sin Él estamos espiritualmente ciegos, sordos y débiles. Es como intentar construir una casa sin herramientas o conducir un coche sin motor. Él es el fundamento de nuestra fe, el aliento que da vida a nuestra relación con Dios. Y lo más increíble es que no tienes que ganarlo ni demostrar que lo mereces. Él está disponible para ti ahora mismo, esperando que lo recibas con los brazos abiertos. La llave para invitarlo a tu vida. Llegamos al núcleo de este mensaje. ¿Cómo haces para que el Espíritu Santo venga sobre ti no solo por un momento, sino siempre? No necesitas un manual complicado ni un título en teología. La respuesta está en tu corazón, en tu disposición a abrirle la puerta y dejarlo entrar.
La Biblia nos da pasos claros y hoy los vamos a explorar con detalle, asegurándonos de que tengas todo lo que necesitas para dar ese paso. Paso 1. La obediencia como fundamento. Primero, hablemos de la obediencia. En Hechos 5:32, Pedro dice: «Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». Esto no es una amenaza ni una carga pesada, es una invitación. Obedecer a Dios no significa seguir reglas rígidas para ganarte algo, significa alinear tu vida con su voluntad, diciendo: «Señor, confío en que tus caminos son mejores que los míos». Piensa en Abraham, quien dejó su tierra natal sin saber a dónde iba, solo porque Dios se lo pidió. O en María, la madre de Jesús, que respondió: «Hágase en mí según tu palabra». Su obediencia abrió la puerta al Espíritu Santo para obrar milagros. Paso 2. Pedir con fe. Segundo, tienes que pedírselo a Dios. Jesús lo dejó claro en Lucas 11:13. «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Imagina a un niño pidiéndole un regalo a su padre amoroso. No duda, no se avergüenza, simplemente pide con confianza. Así es como Dios quiere que te acerques a Él. En la historia vemos a figuras como Charles Finney, un predicador del siglo XIX, quien pasó noches enteras en oración pidiéndole al Espíritu Santo que lo llenara. El resultado fue un avivamiento que transformó comunidades enteras. Paso 3. Vivir en santidad. Tercero, prepara un lugar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. En 1 Tesalonicenses 5:19 leemos: «No apaguéis al Espíritu». El pecado es como una nube que bloquea el sol. No elimina al Espíritu, pero obscurece su obra en tu vida. Piensa en el rey David después de su pecado con Betsabé. En el Salmo 51:11 clama: «No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». Cuando te arrepientes y buscas la santidad, limpias el hogar de tu corazón para que Él habite plenamente. Paso 4. Escuchar su voz. Finalmente, aprende a escuchar. El Espíritu Santo habla, pero no siempre con fanfarria. En 1 Reyes 19:12, Elías lo oyó en un silbo apacible y delicado. Esto requiere tiempo, silencio, oración y meditación en la palabra. Piensa en cómo los cristianos a lo largo de los siglos han descrito impresiones del Espíritu, una paz repentina, una idea clara, un versículo que cobra vida. Eso es Él guiándote. Entonces, la llave es esta: obedece con amor, pide con fe, vive en santidad y escucha con atención. Hazlo, y el Espíritu Santo no será un visitante ocasional, sino un residente permanente en tu vida. Tu maestro y guía personal. Cuando invitas al Espíritu Santo, Él no se queda al margen, se convierte en tu maestro y guía personal. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es enorme. Tienes un consejero divino que conoce el pasado, el presente y el futuro, y está comprometido a llevarte por el camino correcto. En la historia de la Iglesia, esto es evidente. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros fueron prohibidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia y redirigidos a Macedonia. Esa guía precisa cambió la trayectoria del Evangelio en Europa. Pero no es solo para los apóstoles. En tu vida, el Espíritu Santo puede mostrarte qué decir en una conversación difícil, qué decisión tomar en tu carrera o cómo consolar a un amigo herido. Además, Él es tu maestro. En 1 Juan 2:27 dice: «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe». No reemplaza a los pastores o maestros humanos, pero ilumina la palabra de Dios como nadie más puede hacerlo. Imagina leer un versículo que has visto 1000 veces y de repente entender su profundidad como si fuera nuevo. Eso es el Espíritu Santo enseñándote.
el poder que sana y libera. El Espíritu Santo también trae poder para sanar y liberar. En Hechos 10:38 vemos que Jesús, ungido con el Espíritu Santo y con poder, sanaba a los oprimidos. Ese poder sigue activo hoy. En el siglo XX, durante el movimiento pentecostal, miles reportaron sanidades milagrosas, ciegos que veían, cojos que caminaban, pero también sana corazones rotos y libera de ataduras, como promete Isaías 61:1. Si llevas heridas o cadenas, Él puede restaurarte. Viviendo en el Espíritu cada día. Vivir con el Espíritu Santo siempre requiere intencionalidad. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Comienza tus días invitándolo, ora constantemente y adora con fervor, como en Efesios 5:18-19. Llena tu vida de su presencia y Él te sostendrá en cada paso. Amigo, el Espíritu Santo está listo para transformar tu vida. Como dice Zacarías 4:6, no es por tu fuerza, sino por su Espíritu. Di hoy: Espíritu Santo, ven sobre mí siempre. Hazlo y prepárate para un cambio eterno.